Así es, ya por fin estamos a jueves, estamos en este estudio bíblico y vamos a empezar este estudio bíblico leyendo la palabra de Dios. Vamos a darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en este estudio bíblico y vamos a abrir en el capítulo 7 del profeta Isaías y vamos a leer unos versículos. 7 de Isaías, versículo 1, y dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado contra Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, que no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo en contra del sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciéndole: vamos en contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Es complicado, si lo leemos sin saber lo que estamos haciendo, es complicado. Pero cuando profundizamos en esto, nos damos cuenta de que hay tela que cortar detrás de todo esto. Ahora vamos a ponernos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable a través de esta palabra y que nos enseñe ese tesoro escondido que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser un instrumento delante de tu presencia, delante, Señor, de esta cámara, Padre. Y ahora te pido que yo pueda fluir, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva a través de mi boca, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva a través de los oídos de quien escucha, Señor, y que no sean palabras mías, sino que sean palabras tuyas, Padre, que sean palabras llenas de vida, que sean palabras llenas de poder, Señor, y que me sigas enseñando a mí con este tema, y que tú puedas hablar a cada uno de los que escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos estado leyendo y resumimos. En este pasaje enseña que el enemigo une fuerzas, es decir, que el reino de las tinieblas unido en contra de Jerusalén. Hay unos reyes que se juntan y quieren tomar posesión de Jerusalén. Eso es lo que hemos leído. Que Jerusalén sabemos que es el pueblo de Dios. Y dice la palabra que por más que trataron y trataron de ahí de hacer una trama, un entramado para poder conquistar, no pudieron tomar la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que acabamos de leer, la primera parte. Y ahora esto a nosotros, ¿qué nos puede enseñar? Pues nos enseña que no importa lo que el enemigo haya intentado en contra de ti, de tu familia y de lo tuyo, porque nunca, mientras seas un hijo de Dios, va a poder en contra de ti. La Biblia dice, para los hijos de Dios, para los que creen, para los que ya han pasado de muerte a vida, en ese paso de fe, en ese cambio,
de aceptar al Señor, de reconocer a Dios en nuestro corazón, es que ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Eso es lo que dice la palabra. Eso no me lo invento yo, eso es parte de la palabra de Dios. El enemigo te aseguro que lo va a intentar, el enemigo te aseguro que lo va a desear, el enemigo te aseguro que lo va a anhelar con todas sus fuerzas, el enemigo te aseguro que lo va a intentar proclamar a los cuatro vientos. Pero la palabra dice que a los hijos de Dios, ni a su casa, ni a su familia, ni su matrimonio, ni nada podrá tocarlo el enemigo. Porque dice también que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Acampa alrededor de los hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y cuántas frases, verdad, pueden entrar en nuestra mente a lo largo de los días, de los meses, de los años? Palabras y frases como nunca lo vas a poder conseguir, nunca lo lograrás. ¿Te vas a quedar solo como tu padre o tu madre? ¿Fracasarás en todo lo que hagas? ¿Te vas a destruir si sigues por ahí? Nunca vas a ser feliz. Y volverás aquí arrepentido con el rabo entre las piernas. Pero ¿sabes una cosa? Aquí estoy. ¿Sabes una cosa? Aquí estás. Y sigues aquí, levantando y glorificando el nombre de Dios en su camino, dentro del propósito y del plan divino que Dios tiene para el que le cree. Mirad, lo opuesto a la mentira, ¿qué es? La verdad. Y lo opuesto a la verdad, ¿qué es? La mentira, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que Satanás es el padre ¿de qué? De mentira. Y dice muchos más versículos que hablan sobre la mentira de Satanás. Nosotros hemos de entender que cada vez que Satanás trae un dardo a nuestra mente, es mentira. Cada vez que te dijo que te iba a destruir aquí o en palabras lanzadas en contra de alguien, era porque no podía destruirte, porque es un mentiroso. Cada vez que te dijo que te iba a detener en lo que estabas haciendo y que no ibas a prosperar, era porque no podía detenerte y no podía hacer que no prosperaras, porque es un mentiroso. Cada vez que te dijo que te iba a alejar del plan y el propósito de Dios y de la salvación de tu alma, era porque no puede condenarte ni alejarte del plan que solo Dios ha trazado para ti, porque es mentira. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, dice la palabra. Cuando Satanás más empeñado está en tirarte más mentiras y en tirarte más dardos y en lanzarte más cosas en contra de ti, déjame decirte que más Dios te está firmando. En el texto que hemos leído, el enemigo estaba intentando tomar Jerusalén, estaba intentando conquistar Jerusalén, pero por la fuerza no pudo. Eso es lo que dice, no pudo. Por eso el enemigo cambia de estrategia. Y en esto que hemos leído de Isaías 7, no usa la fuerza, ni usa el armamento que tiene, ni usa su ejército. No usa la fuerza. Pero ¿sabéis lo que el enemigo sí que hace en lo que acabamos de leer? Y esta es una de las enseñanzas principales. Hay otras, pero una de las enseñanzas principales es que ha decidido el enemigo manipular no la mente, sino las emociones del pueblo de Dios. Tanto la mente como nuestra voluntad, como nuestras emociones, pertenecen a nuestra alma, pertenece a lo que somos, en Dios o no en Dios, a nuestra identidad como personas.
Podemos estar sin cara, sin brazos o sin piernas, pero sin alma no, porque el alma es lo que decide quién tú eres. Y el enemigo, la estrategia que empezó a usar, es manipular las emociones. Así se llama el estudio de hoy, las emociones. Nuestras emociones, si no están controladas, puede ser una puerta abierta para que modifiquemos aquello que Dios nos ha dado o que modifiquemos el plan de Dios en nuestra vida, que se cumpla o que no se cumpla. Seguimos con el texto. De repente, el enemigo manda un mensaje al pueblo que nunca pudo destruir, a ese pueblo que jamás ha podido destruir. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes lo protege. Viene un ejército en contra de ti, le dicen. Viene un ejército al pueblo a destruirte, a matarte. Y no venimos nosotros. Somos varios reyes que nos hemos puesto de acuerdo y vamos a ir en contra del pueblo de Jerusalén. Y el pueblo que sabía, que conocía, que tenía pruebas en su mano, que había vivido situaciones con pruebas de que Dios estaba en el control de sus vidas, de su pueblo, y que Dios le había prometido de que estaba con ellos hasta el último día de sus vidas. Ese mismo pueblo, de repente, comienza a desestabilizarse emocionalmente, empieza a temblar, a no saber en qué tierra están, empiezan a titubear, no sé si estoy en Dios o no estoy en Dios, ¿qué nos está pasando? El corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Dios de Jerusalén, se movía como las hojas que las mueve el viento. Y nosotros también podemos ser del pueblo escogido de Dios. También podemos ser hijos firmes en Dios y tener nuestras emociones fuera de control. Estamos hablando, por ejemplo, de depresiones, que estos son enfermedades emocionales, como la tristeza, como la ansiedad, como la angustia, como la desesperación, como ¡ay, la taquicardia, ay, qué nervio! Todo eso forma parte de tener unas emociones descontroladas y hijos de Dios con depresión, porque tienen sus emociones descontroladas. Por ejemplo, la soledad. Esto es otra emoción descontrolada. El sentirse una basura, el tener miedo, el tener temor a lo que nos enfrentamos. Dios hoy quiere que entendamos que tenemos que tomar el control de todas nuestras emociones. Por ejemplo, situaciones de estrés en nuestros trabajos hacen que una persona se angustie, hace que una persona entre en tristeza, hacen que una persona tenga hasta pánico a trabajar. Todo eso son emociones mal gestionadas. Una enfermedad crónica, de esas terribles que te dicen, y empieza la situación, porque tiene que ser así, a estar alrededor de esa enfermedad, de esa persona, y todo se mueve alrededor de eso. Y eso puede traer angustia, locura, enfermedades mentales, tristeza, temores. Todo eso puede hacer también eso. La muerte de un ser querido te puede hacer bajar a lo más hondo, tocar a fondo y no poder volverse a levantar. Situaciones familiares de cualquier índole que quieras decir. Cuando no tenemos bien controladas nuestras emociones, podemos llegar a hacer locuras por esas emociones mal gestionadas.
sobre todo cuando hablamos de que nos trastocan de enfermedades mentales, que nos trastocan en ansiedades, y es muy peligroso, porque conocemos casos, ¿verdad?, de gente que ya no está para poder contarlo. Mirar, el estar siempre a tope, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya!, también es una desestabilidad emocional. No digo ser positivo, que eso es correcto. No digo tener fe, que eso es lo correcto. No digo confiar en Dios, que eso es lo correcto. Sino aparentar estar bien y no estarlo. Eso es una emoción descontrolada. Mirad, la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Le gusta a quien le guste? Eso es palabra de Dios. Le guste a quien le guste. Lo acepte o no lo acepte. Y el temor, y la duda, y la soledad, y la tristeza, y todas esas cosas vienen por el oír también. Pero no por oír la palabra de Dios, no señor. Viene por el oír cualquier cosa opuesta a la palabra de Dios. Eso, escuchando cosas y voces, que sí, que a lo mejor son hermanos en la fe, que sí, que a lo mejor son personas que nos pueden aconsejar, pero no nos están aconsejando como la palabra dice. Y por oír esas palabras que no corresponden, viene el temor, viene la angustia y vienen las emociones descontroladas. También vienen por oír tonterías, tonterías que nos cuentan, tonterías que nos dicen y que nos enseñan y que son cosas que no está respaldado por la palabra, porque hemos oído que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no tonterías. Y tampoco viene por oír al mundo y llenarnos de información no relevante para nuestra vida, tampoco viene por esto, viene por el oír la palabra de Dios. Lo opuesto a la fe es el temor. Lo opuesto, repito, a la fe es el temor. Y si tú tienes fe, y si yo tengo fe, no hay cabida al temor. Pero cuando entre el temor, cuando me entra el temor, alarma, que no estamos teniendo fe. Hemos dicho que cuando oímos la palabra de Dios, la fe nace en nosotros. Cuando nosotros creemos con esa fe, cuando utilizamos esa fe, las cosas suceden, los milagros ocurren, la bendición llega, el plan se cumple. Pero el enemigo, Satanás, nos amenaza constantemente y empieza a crecer en nosotros el temor y a que la fe empiece a disminuir. Job dice, el temor que yo tenía me ha sobrevenido. Es decir, que no solo la fe tiene el poder de cambiar las situaciones para bien, sino que el temor cambia las situaciones para mal. Lo dijo el propio Job, porque el temor en nosotros produce igual que la fe, pero en maldición produce desgracia cuando en nuestra vida solo hay temor. ¡Ay, la noticia que me han dado! ¿Por qué a mí? Yo no lo merezco. Eso trae desgracia. Eso descontrola tus emociones. Pues van a seguir viniendo motivos y van a seguir viviendo desgracias. Van a venir malas noticias. Pues yo también vivo malas noticias. Pero te aseguro que no vivo en temor. Intento cada día agarrarme a la fe. Primero, el enemigo te manda un mensaje, lo hemos leído. Le manda un mensaje al rey y le dice, venimos en contra vuestro y no vengo solo, vengo con unos cuantos que nos hemos puesto ahí en contra para atacar. No solo manda el mensaje, sino que empieza a cambiar tus emociones. Empiezas a dudar, empiezas ya no a confiar, a ver qué es lo que puedo hacer humanamente, a ver hasta dónde llego. Cambia las emociones.
y en este caso las cambia para mal. Y también no solo te manda un mensaje y cambia tus emociones y tu mente y todo tú, sino que empiezas a tomar decisiones equivocadas. En la carne, influenciadas por el temor, influenciadas por la depresión, influenciadas por lo que te digan, influenciadas por lo que te hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasó con el rey. Cuando le dice, ve y encuéntrate con el rey. ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el rey? En el acueducto. ¿Qué hay en el acueducto aparte de un puente? Ahora es un puente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Agua. Pues en esa época, cuando un enemigo venía en contra de otro pueblo, en contra de una ciudad entera, el rey, el cabeza de ese pueblo, se iba hacia los acueductos. ¿Por qué? Porque el enemigo normalmente envenenaba las aguas que pasaban por el acueducto, que es de donde se abastece un pueblo, donde bebe, porque no había agua de garrafa como ahora, donde la gente bebía, donde la gente lavaba los alimentos, donde la gente se lavaba la ropa, donde se duchaba, y envenenaban a los pueblos. Eso es lo que pasaba históricamente, no solo en la palabra. Quien entienda un poco de historia y al que le guste, como a mí, que me gusta buscar un poco la historia del tiempo antiguo, relacionado con la Biblia. Hay quien no, hay quien le gusta la historia sin tener nada que ver la Biblia. Es decir, que o se contaminaban del agua y morían, o si no, si el rey decía, no bebáis que está contaminada el agua, se morían de sed. Porque si no era agua del río, no tenían otra agua donde beber. El rey de Israel, el hombre de Dios, ya había perdido la confianza en Dios. Ya estaba con sus ojos físicos vigilando humanamente que nadie envenenara el agua. Cuando lo que estaba haciendo él de proteger al pueblo, solo podía hacerlo Dios, que era proteger. Y ahora yo planteo algo. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, los que nos consideramos que vivimos en la fe, no podemos tomar decisiones emocionales nunca, pero ni para bien ni para mal tampoco, porque no nos corresponden a nosotros. Igual que al rey no le correspondía tomar la decisión de ir a vigilar cuando Dios le había prometido que Dios iba a estar con él. Y me dirás, ¿dónde Dios se lo promete? En el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub. La palabra Sear-Jasub, ¿lo digo bien? Sí. Era una profecía que se utiliza en el griego, se utiliza en los originales bíblicos para recordar una promesa que Dios había dado a su pueblo, que era que había un pequeño remanente fiel que siempre permanecería. Ellos tenían una promesa de Dios para sus vidas y aún así empezaron a que su corazón empezaran sus emociones a moverse. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas en fe. Una vez que nosotros tomamos decisiones en fe, que vivimos bajo esa fe, que consideramos que estamos en fe, que esas emociones no nos afectan, que no nos deprimen, que seguimos para adelante, ahí ya podemos, con lo que nuestros recursos, preguntarle a Dios, Señor, por aquí voy bien, Señor, por aquí voy mal. Y claro que tenemos que
que Dios nos ha dado a nosotros capacidades. Claro que tenemos que hacer porque Dios nos ha provisto de todo lo necesario para lo que necesitemos. Entendiendo esto, no importa lo que te diga un juez, no importa lo que te diga un doctor, no importa lo que te diga tu abogado, no importa lo que diga tu psicólogo, no importa lo que diga tu profesor o profesora, no importa absolutamente quien diga nada, porque hemos tomado la decisión de vivir en fe delante de Dios. Cualquier decisión tomada en temor, en desesperación, en angustia, en soledad, en tristeza, en cualquier emoción descontrolada, va a salir mal. Y si antes iba mal, ahora irá peor. Versículo 5 y 6, el Señor está revelando cuál era el plan del enemigo para el pueblo. Ha acordado maligno un consejo en contra de ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciéndote: vamos en contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ya había revelado el enemigo qué es lo que quería hacer en contra del pueblo. El enemigo sabe y sabía que podía tomar el control de las emociones no solo del rey, sino del pueblo entero. Sabía que cuando entraran en temor, cuando se desestabilizaran emocionalmente, era el momento de poner un rey nuevo. En ese momento cada uno iba a lo suyo. Cada uno iba para un lado. Unos para un lado, eso era un caos máximo. Todos divididos, cada uno miraba lo suyo, su cosa, y que, ¿dónde voy? Ay, cada uno miraba sus propios recursos, cada uno tomaba sus propias decisiones, y ese fue el plan del enemigo. Manipular, atemorizar y entrar a atacar. Ese, hoy, es el plan que Dios nos está revelando en esta tarde. Por eso, muchas veces tenemos la cabeza saturada, por muchísimas veces no entendemos ya nada, ya no queremos saber nada, tanta información, tanta noticia, tanta crítica, tantas cosas que uno se entera. Pero hay varias cosas que nosotros necesitamos tener para tomar el control de nuestras emociones. Es hoy es el momento de salir de esas emociones. Hoy, no mañana, hoy. Si hoy Dios te está hablando, es el momento de salir de esas emociones descontroladas, que aparentan ser normales o que aparentan ser lo máximo prioritario en nuestra vida, pero no tiene nada que ver con la realidad, porque hemos dicho que Satanás es un padre de mentira y manipula las mentes de los hijos y no hijos de Dios. Mientras el pueblo tenía el corazón que no sabían qué hacer, que no sabían qué decidir, Satanás en ese momento tenía el control. Y mirad lo que voy a decir. Mucha gente aparentemente está bien espiritualmente, pero están fatal en sus emociones. Pero están fatal emocionalmente. Tienen todas las emociones alteradas, están tomando pastillas para depresión. Hay personas, dirigentes, ancianos, líderes, responsables de iglesias, de ministerios, que ocupan ministerios que aparentemente están tranquilos, tienen una apariencia de tranquilidad, una apariencia de fe, y están siendo manipulados por Satanás directamente, porque no tienen sus emociones ahí. Creyentes que tenemos fe y que se nos muere alguien y vamos de luto por la vida.
¿Dónde está la fe en Cristo? ¿Dónde está? Creyentes que se quedan sin trabajo y buscan un trabajo de lunes a domingo sin ver a mi familia y sin pensar en nada más. ¿Dónde está nuestra fe? Creyentes que se les pasa por la cabeza tirarse al tren, suicidarse cuando le viene un problema. ¿Dónde está nuestra fe? Nos damos cuenta que somos manipulados emocionalmente. Y mientras seamos, y no hablo solo de nuestro pasado, de nuestras heridas y de lo que nos hayan hecho, no hablo solo de esto. Hablo de que nuestras emociones tienen que estar en la base que Dios quiere que esté. Nuestro trabajo principal como hombres y mujeres de Dios que somos es cortar aquello que está alimentando nuestros temores. Repito, nuestro trabajo principal como hijos y hijas de Dios es cortar con todo aquello que está alimentando nuestros temores. Relaciones personales, trabajos, compañeros, y que cada uno piense, que cada uno asimile. Porque cuando no cortamos, cuando no estamos cortando y estamos alimentando nuestras emociones, nuestros temores, que un día es frío, otro día es caliente y tenemos esos picos tan altos y tan bajos, nuestra fe se está apagando. El poder de Dios en nuestras vidas y en consecuencia en la vida de los demás está muriendo. Y ahora vamos a ver qué hemos de hacer nosotros para retomar el control de nuestras emociones. Son 5 puntos. El primer punto es rodearte de la compañía correcta. Dios manda a Isaías, no cualquier profeta, a Isaías, a que fuera a ese pueblo que estaba manipulado en sus emociones y que había dejado de tener la confianza plena en Dios y había sido empezar a que sus emociones se desestabilizaran y que cada vez encontraran diferentes soluciones. La palabra te dice que camines con sabios y sabio serás. Y lo siguiente ya lo sabéis, si caminas con necios, todos, nosotros, yo, tú, todos, pasamos por situaciones horrorosas. Hay quien las pasa situaciones temporales. Bueno, poco a poco iremos desengranando. Hay otras personas que pasan situaciones horrorosas que desgraciadamente no pasan de aquí a un año, ni de aquí a 5 meses o de aquí a 15 días, sino que humanamente ya las vemos que van a estar siempre. Pues si encima de que las situaciones horrorosas vienen, nos rodeamos de aparentemente personas que nos quieren, de aparentemente hermanos de la fe, de que solo saben decirnos cosas como analiza tu vida, porque si esto ha venido a tu vida es porque algo erróneo estás haciendo. ¡Uy! ¿Qué pasa? Tú has analizado delante de Dios si estás en pecado, porque claro, cuando pecamos vienen las enfermedades. Si estás enfermo tienes que tener un pecado. Busca dentro de ti. ¡Uy, estás enfermo! ¡Oh! Tienes falta de perdón. Cuando perdones a tu hermano, entonces no tendrás esa enfermedad. No. Esas son mentiras del enemigo, muy sutiles, que entran en hermanos creyentes para que creamos que son buenos consejos. Pero no. Para controlar nuestras emociones, hemos de elegir nuestros amigos y nuestro entorno. Hemos de rodearnos de personas de fe.
hemos rodearnos de personas que te ayuden en los momentos difíciles, personas que te levanten el ánimo cuando lo necesitas, personas que hablen verdad y no mentiras, personas que digan cosas buenas y no malas, personas que sean capaces de decir por aquí no vas bien, pero tranquilo, que si cambias esto puede ir bien. Gente que te da consuelo, consejo y aliento. No gente que siempre te recuerda el pecado que tú viviste. No siempre gente que te recuerda lo que tú fuiste y lo que tú dijiste y aquello que hiciste y por eso vienen las cosas. Mirar, Isaías fue un hombre usado por Dios para cambiar las emociones de todo un pueblo. Y no cualquier pueblo, el pueblo de Dios. Vamos a analizarlo. El segundo punto de qué hacer para retomar el control de nuestras emociones es recordar en nuestra mente continuamente las promesas que Dios tiene para nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno y nuestras cosas. El pueblo llegó a recordar la promesa que hemos leído en el versículo 3, Sear Jasub, que era que continuaría un remanente fiel y que Dios nunca se apartaría. Pues ellos llegaron a recordar la promesa que Dios les había hecho y que era que siempre iba a estar con ellos. Mirad, hay promesas que Dios ha dado a tu familia, hay promesas que Dios ha dado a tu vida, hay promesas que Dios ha dado a tu ministerio, hay promesas que Dios ha dado hacia tu salud, hay promesas lanzadas para nosotros. Hay promesas para ti y hay promesas para mí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Aunque diga el enemigo lo contrario, Dios no miente. Satanás sí, porque es padre de mentira. Cuando tus emociones estén heridas, estén por los suelos, cree en lo que Dios te prometió. Cree en lo que Dios dijo que haría con tu familia. Créelo. Porque porque las promesas son la victoria de nuestra fe. Esa es una frase súper especial. Las promesas son la victoria de nuestra fe. No el alcanzarlas, sino el poder creerlas, el que existen. El tercer punto de qué hacer para retomar el control de nuestras emociones es tomar dominio sobre ellas. Versículo 4 dice, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Cuando decidimos amar a alguien, casarnos con alguien o amar, los sentimientos del amor florecen. Igual, cuando decidimos creer, empiezan a florecer cosas y empezamos a tomar el control de nuestras emociones. Hemos de tomar mayor autoridad sobre nuestras emociones de lo que hoy estamos haciendo. O nosotros controlamos las emociones o las emociones nos controlan a nosotros. Mirar, por experiencia propia, yo siempre intento tomarme las noticias, intento tomármelo todo con la mejor manera posible para que a mi vida no me afecte emocionalmente. Pero no lo hago ahora, no es ningún mérito mío, es cosa de Dios, es que el Señor poco a poco ha ido trabajando en eso y Dios lo va a hacer contigo también. Cuando dan una mala noticia, hay dos opciones, ¿verdad? Siempre está la buena y siempre está la mala. Pues cuando nos den una mala noticia, busca lo poquito, aunque no encuentres casi nada, lo poquito positivo que encuentres. Y si no hay nada positivo, busca rápido la enseñanza para que eso no te afecte y no te hunda. Cuando solo tienes ganas de llorar, cuando solamente te apetece llorar, ríete de las circunstancias y di no voy a llorar, me río porque después de la tormenta siempre viene el sol. Cuando solo te apetece quejarte y quejarte y quejarte con razón, no digo sin razón, con razón, adora a Dios, levanta un cántico a Dios, di Señor, canta, adora su nombre y el Señor te quita la queja. Cuando quieras huir corriendo y que nadie más te vuelva a ver, cuando quieras salir y decir dejarme olvidarme todo, es que quiero estar sola, clava los pies
en el suelo, clava los pies, no te muevas. Firme, mantente firme, coja autoridad y quédate ahí sin moverte. Cuando te sientes que los demás te rechazan, y no porque sean locuras tuyas, sino porque realmente te rechazan, preocúpate tú de los que te necesiten a ti. Y ese sentimiento se va en el nombre de Jesús. Nosotros, ¿cómo dominamos la carne? Hay 3 cosas que creo que son las principales que hace que no dominemos nuestra carne. Una es la comida, el otro es el sexo y el otro es el sueño, ¿verdad? Jesús ayunó. Jesús no conoció mujer. Y Jesús vigilaba toda la noche. Vamos a aprender más de Jesús. Y dejémonos de tanto Pablo, de tanto Pedro, de tantos discípulos. Vamos a aprender de Jesús. Punto número 4. ¿Para qué hacer? Para retomar el control de nuestras emociones. Y sería minimizar el problema. Aunque el problema real sea así, minimízalo así. Y sigue adelante. Y sigue viviendo. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. En pocas palabras Dios le está diciendo, el enemigo es humo, tranquilo, que seguirá. Los problemas solo son problemas. Solo son problemas. No es tu respirar, no es tu latir, no es tu caminar, es simplemente un problema. Hemos de aprender a hacerlos chiquititos. Sí que es verdad, a mí me pasa, yo soy una persona que normalmente intento disminuir los problemas, como he dicho, no por nada mío, sino porque así Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Y a veces uno hasta se siente, a mí a veces me pasa, ¿no? Que me siento como parece que no me preocupe, o parece que la gente que dirá qué poca preocupación o vaya no sé qué. Pero hemos de aprender a minimizar para controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones va a depender nuestra vida con Dios. Hemos de aprender a ver al enemigo como humo, como que no es importante, ya que el enemigo a los hijos de Dios no puede tocar nada de su alrededor, ni sus finanzas, ni su familia, ni su ministerio, ni su vida, ni nada de nada. El único que tiene el control de dar y quitar, de poner y no poner, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y créeme, cuando viene una enfermedad, no la pone el enemigo por tu pecado. Mentira. Cuando viene una muerte, no se lo lleva Satanás. Dios ha decidido que fuera el último día. Cuando viene cualquier situación, no es que Satanás esté en contra de nuestro, es que Dios lo permite. Eso lo hemos de tener clarísimo. Nos encontramos gente que a veces uno no quiere ni saludar. ¿Cómo estás? Uy, sola y triste, deprimida. Ay, estoy fatal, me duele todo. Cuando nos encontramos a personas que están pasando por una desgracia y te dicen bien, en fe, qué gozo, qué alegría dar escuchar esas palabras, ¿verdad? Persona y creyente que pasa por aquí una mosca. Satanás, un espíritu de distracción, y reprendo en el nombre de Jesús toda distracción. Calmémonos, vamos a hacer las cosas más pequeñas, no porque no existan, sino porque vamos a seguir viviendo, vamos a seguir cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. Pero qué bueno, cuando te encuentras a una persona. Cuando yo me sacaba el carnet de conducir, me acuerdo que mi profesora de autoescuela ponía la radio y se ponía a leer el periódico. Y de golpe y porrazo se ponía a gritar como un loco. Y yo decía, pero déjame, que me voy a estrellar. Y decía, no, así vas a aprender a conducir en presión. Pues pasa lo mismo. Dios a veces nos capacita y con cosas que no quisiéramos, con problemas, con situaciones, y aprendemos a caminar la vida cristiana con presión, pero aprendemos a controlar nuestras emociones. El punto número 5 y último de cómo nosotros podemos hacer para retomar el control de nuestras emociones sería buscar la revelación de Dios. Volvemos al versículo 7.
Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Aquí está la palabra de Dios que el pueblo necesitaba. No subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto es lo que dice, ya encontraron la palabra de Dios. En medio de la situación de desestabilidad emocional del pueblo de Dios, vino palabra de Dios a traer calma, a calmar las emociones, a que sean aguas calmadas. Y hoy Dios te va a hablar y te va a traer una palabra de estabilidad emocional, una palabra de confianza, una palabra de tranquilidad, una palabra de fe emocional, una palabra de seguridad en nuestra identidad y en nuestra manera de actuar. Hemos de preocuparnos más por lo que dice Dios y no por lo que dicen los demás de nosotros. Que te entre por aquí y te salga por aquí. Hemos de entender qué es lo que quiere Dios y no lo que esperan los demás de nosotros. La fe es lo que regula, es el botón que regula lo que sale de nuestro control o lo que no sale. La fe es el instrumento número 1 que nosotros necesitamos para poner en orden nuestras emociones. Por la fe entendemos nuestra fe. Si no tuviéramos fe no entenderíamos nada, pero como tenemos fe podemos llegar a comprender. Cuando digo fe es nuestra creencia. Hoy, sea cual sea tu situación, hoy, sea cual sea tu circunstancia, esa circunstancia que está sacando esas emociones fuera del lugar que Dios las quiere tener, que se están desestabilizando, que cada una va por su lado, hoy cree que Dios las va a alinear, las va a amansar, las va a controlar. Donde hay fe, no hay temor. Y si hay temor, no hay fe. Recordemos esto. Donde hay fe, no hay cabida al temor. Y si hay cabida así es porque está empezando a fallar nuestra fe. Yo intento vivir todos los días. Lo intento. No diga que lo consiga siempre. Pero intento vivir sin miedo. Intento vivir sin temor. Intento vivir sin angustia. Intento vivir sin tristeza. Intento vivir sin agobio. Claro que hay momentos de todo. Pero tú, ¿intentas vivir sin todo esto? Hay un dato que me parece súper curioso y es la frase no temas. No temas. ¿Sabéis cuántas veces aparece en toda la Biblia? 365 veces. Es decir, ¡hala! Una por día. Sí, pues una por día. Dios nos dice todos los días de nuestra vida, no temas, porque yo voy contigo, porque yo estoy delante de ti, porque yo te guardo, porque yo te protejo y porque yo te voy a dar la salida. Esa es la palabra increíble, increíble, que jamás saldría de mí, créeme. Hoy te dejo reflexionando sobre la palabra. Espero que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga dando aquello que necesitas. Y nos vemos el domingo en la reunión de Iglesia en Casa.